¿Quiénes de ustedes creen, están seguros, desean que haya vida después de la muerte? Creo que todos. Yo estoy seguro 100% que hay vida después de la muerte y que es mucho mejor que esto. Como prueba, no he visto que nadie se regrese. El día de hoy les voy a compartir acerca de la vida después de la muerte. Pero no de esta muerte, ni de aquella, ni de que pasemos nuestra conciencia a una computadora. Les voy a hablar de la muerte de los proyectos. En mi línea de trabajo, que es la administración de proyectos, vemos constantemente que hay proyectos que se mueren. ¿A qué le llamo yo que se mueran los proyectos? Que no cumplen las expectativas. Pero antes de ver precisamente las expectativas, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un trabajo temporal para desarrollar un producto, un servicio y que tiene que ser único. ¿A qué se refiere con que es único? Imaginemos que nos dedicamos a construir casas. Pueden ser casas de interés social. Pueden estar una consecutiva de la otra, pero simplemente el terreno donde está plantada esa casa hace que sea un proyecto completamente diferente al que está contigo. Quizás ahí nos encontramos un pozo de agua o una roca inmensa y eso ya lo hace un proyecto diferente, aun y cuando sean los mismos planos, los mismos trabajadores, pero es algo diferente. También, ¿cómo consideramos que un proyecto sea exitoso? Hay algo que se le llama la triple restricción, que habla acerca del alcance, el tiempo y el costo. Para considerar que un proyecto es completamente exitoso, tiene que cumplir con estas tres características. Bien sencillo. Los que tenemos hijos, típicamente por el 15 de agosto tenemos que mandar a los niños a la escuela. Para ese 15 de agosto tenemos que tener útiles comprados, útiles forrados, todo con etiquetas y que estén bien bonitos porque si no, el bullying está a la orden del día. Entonces, en algunas escuelas dicen, tienes que traer los libros un viernes antes. Ese es nuestro límite, nuestra fecha límite, y esa venía siendo nuestra restricción del tiempo. No nos podemos pasar. Ya me pasó una vez. No fui al open house que le llaman y no me querían aceptar a la niña en el colegio. Fui y me peleé, les mandé un correo, al final de cuentas las aceptaron. Me dicen que mi correo lo usaron como ejemplo. Esperemos que haya sido para bien y no un ejemplo para mal, pero seguramente les puede pasar. Pero si no llegamos al tiempo, el proyecto no es exitoso. Para poder forrar los útiles, tengo que comprar los útiles para empezar, el color, ahorita afortunadamente ya no nos piden colores, pero antes sí, cuando yo estaba en la primaria, fórralos de papel lustrina, fórralos con plástico, pones etiquetas, y como no se les había ocurrido a las máquinas, a las empresas generadoras de libretas, ponerles el margen, tienes que estar con una pluma roja poniéndoles el margen a todas las libretas. El hecho de que yo haya gastado dinero y que invierta mi tiempo es un costo. Ese costo tiene que cumplirse también, no excederse del presupuesto para decir que el proyecto fue exitoso. Y finalmente, lo que es el alcance. El alcance, que todos mis proyectos, todas mis libretas, mis útiles estén forrados, en orden, presentables y listos en una caja para poder entregarlos. En este ejemplo, esas son mis tres restricciones. ¿Qué pasa si no conseguí un cierto material y no terminé de forrarlos? Mi alcance no va a ser correcto, por lo tanto mi proyecto no es exitoso. Quizás cumplí el tiempo, quizás cumplí el costo porque hasta ahorré, porque no encontré algún papel por ahí, pero no fue exitoso. Entonces, para que el proyecto se considere exitoso, tenemos que cumplir con todo. Avanzando en el ejemplo, ¿qué pasa si no los tengo cuando se debe tener, en la fecha que era el open house? No me lo aceptan, mi proyecto ya no fue exitoso. Y así podemos decir que podemos tener individualmente tres temas que ya no pueden estar fallando y mi proyecto no va a ser exitoso. Sí, probablemente me lo acepten, digamos que es medianamente exitoso, pero no es completamente exitoso. Puede ser que le fallen dos. ¿Qué tal si cumplí el costo, porque no gasté más de lo que yo esperaba, pero ni los terminé completamente de forrar, ni tampoco los entregué en el open house? Y podemos hacer una combinación. Haciendo combinaciones, puede ser que fallen dos o que falle completamente todo.
Probablemente estos tres los consideremos como un proyecto medianamente exitoso, pero que tenga dos problemas en la restricción, ya puede decir que es un proyecto que no fue exitoso, que fracasó, que probablemente lo mataron y ya tenemos un proyecto que ya está muerto. Aún y cuando hayamos cumplido con todo esto, imaginemos el mismo ejemplo, corré todos mis libros. Todos mis libros tienen etiquetas. Le puse con un Dreamer, un pequeño taladro, el nombre a cada borrador. Le mandé plasmar en cada lápiz con bajo relieve el nombre de mis hijos. Lo tuve con el tiempo que debería ser porque lo llevé con la maestra. Lo llevé inclusive con el costo porque no gasté más de mi presupuesto inicial. Pero a mi hijo no le gustan los útiles. Ese es un tema todavía extra, que es la calidad del proyecto. Puede ser que haya cumplido con todo, pero no lo cumplí con la calidad. Me dedico a la industria del software. Durante mucho tiempo he estado trabajando en la industria automotriz. Se tiene estimado que por cada 50,000 líneas de código hay un error. Imagínense que ese error vaya en el sistema de frenos. Actualmente, un carro tiene más de 5 millones de líneas de código. ¿Cuántos errores hay ahí escondidos? Yo por eso no me he comprado ningún carro eléctrico. Imagínense rato cómo vamos a estar. Esto es las restricciones que necesito para que mi proyecto sea exitoso. De aquí para acá, con un error, mi proyecto no es exitoso y podemos considerar que estaría muerto mi proyecto. Pero no nada más, les comentaba, proyectos de software. Puede ser cualquier trabajo que estemos haciendo. ¿Qué tal si me están pidiendo una nueva hoja de Excel donde tenga ciertos cálculos porque es para sacar presupuestos? Si se me fue un error, ya no cumplí con la calidad, a lo mejor no le entregué a tiempo, pero en algún momento falla, no me lo van a aceptar y podemos decir que ese proyecto no es exitoso. Buscando historia en datos desde los 90, que fue el último que me encontré, los proyectos completamente exitosos que cumplieron en alcance, tiempo, costo y calidad andaban en el orden del 16%. Aproximadamente por el 2004-2005 tuve una certificación de administración de proyectos y nos comentaban que el 80% de los proyectos no eran exitosos. Y no nada más en software, en cualquier industria que ustedes quieran. Estamos más o menos por la misma estadística. Y recientemente, a finales de 2024 o todo el 2025, se considera que el 50% de los proyectos son exitosos. Vamos a quedarnos con ese número por lo pronto. Como comentario extra, éxito parcial quiere decir que en alguna de las tres restricciones, o incluso la calidad, no fueron completamente exitosos. Y ya no hablamos de los que fracasaron. Como soy mucho de matemáticas, y andar presumiendo números, me puse a sacar estadísticas de, con ese 50% que tenemos de los proyectos que son exitosos actualmente, si yo tengo un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que ese primer proyecto sea exitoso? 50%. Si tengo dos proyectos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un proyecto sea exitoso? 75%. Si seguimos con esa lógica, si tenemos 10 proyectos con 50% de probabilidades de que sea exitoso, de todos estos 10, al menos uno fue exitoso, el 100%. Le atinamos porque le atinamos. Mínimo en nuestra historia vamos a tener un proyecto exitoso, a menos que tengamos mala suerte. Pero, si de 10 proyectos, yo quiero tener 10 proyectos exitosos, que aquí Emiliano nos está estorbando el número, 0%. Estadísticamente, nunca le vamos a atinar a todos nuestros proyectos. Si nosotros tenemos 10 proyectos y dijimos que nuestros 10 proyectos son exitosos porque el cliente los aceptó, nos pagó y demás, o somos un caso raro, un tipo Superman que llegó de otro planeta a este mundo para tener el mejor administrador de proyectos o Scrum Master, o estamos mintiendo. Y no una mentira piadosa o una mentira para decir que soy mejor que los demás, sino que el proyecto disfrazado de éxito cuando tal vez realmente no lo fue. Si nos quedamos con esta diagonal únicamente, para decir el 100% de mis proyectos exitosos, pues a partir del tercer proyecto es casi imposible que tengamos el 100% de nuestros proyectos exitosos. Claro que hay técnicas para que el proyecto sea exitoso cuando no necesariamente estamos cumpliendo las restricciones originales. Existen controles de cambio, tipos de administración y demás, que eso es parte de lo que ha estado mejorando, que del 16% original de los 90, estamos ahorita en el 50%. Con estos números, y tengo ya un tiempo
tratando de reflexionar qué es lo que pasa y por qué. Existen muchas metodologías que nos han ayudado a mejorar nuestra administración de proyectos, principalmente en Europa el PRINCE, ahora el PRINCE2, en Américas principalmente el CMMI, originalmente CMM, ahora CMMI, desde los 80s y 90s existen. Desde los 80s y 90s teníamos 16% de éxito. El Instituto de Administración de Proyectos por el 69, posteriormente la certificación en el 84, y TIL para administrar una oficina de tecnología o de software como si fuera una empresa interna en los 80s, y la metodología ágil más reciente a inicios de los 2000. Tenemos metodologías, y de los 2000 no voy a decir que la parte ágil fue la que vino a mejorar todo, ha sido un conjunto entre todo, pero tenemos metodologías. ¿Por qué los proyectos siguen siendo el 50% exitosos? Es que la gente seguramente no está preparada. Pues no. Existen posiciones actualmente en los proyectos y en las empresas especializadas en la administración de proyectos. El Project Manager, la persona cuya responsabilidad es que el proyecto sea exitoso. Una vez me dijeron, tú eres el Project Manager. Si el proyecto sale bien, es por ti. Si el proyecto sale mal, es por ti. Entonces tiene la responsabilidad de sacar adelante el proyecto. Con las metodologías que vimos en la lámina anterior, con su conocimiento, experiencia de otros proyectos, y no nada más falseando reportes. El Scrum Master, con las metodologías ágiles, una persona dedicada a eliminar las restricciones que puede haber en los proyectos para que el equipo de trabajo pueda trabajar bien y el proyecto sea exitoso. Y esa es su chamba, así como Project Manager. Pero aún así tenemos 50% de los proyectos que no son exitosos. Program Manager es un administrador de proyectos, pero que ve más alto nivel, ve programas de proyectos. Me lo imagino yo, muy sencillo, como el programa espacial. El programa espacial, hablemos del programa Apolo, empezó primero con el Mercury, después el Apolo tuvo varios viajes. De esos viajes, un proyecto era los trajes espaciales, otro la cápsula, otro el cohete Saturno. Son muchos proyectos diversos que se juntan en un solo objetivo y ese es el programa. Y finalmente también tenemos la PMO, la oficina de proyectos. Una oficina dedicada a que los proyectos de la empresa sean exitosos. Puede ser de la misma empresa, puede ser de varias empresas que estén contratadas, pero tenemos todas estas posiciones. Típicamente este es una o más personas, o hay un líder que tiene muchas personas a su cargo. Este puede ser una persona por proyecto. Aquí típicamente también es una persona por proyecto. Aquí también una persona por proyecto. Posiciones dedicadas y tenemos 50%. No me cabía en la cabeza y seguí investigando. En estos tiempos investigar significa ChatGPT, ¿por qué fallan los proyectos? Más o menos. Con mi experiencia, no nada más puro ChatGPT, digo, yo soy, como dicen, como decía el filósofo de Güemes, la gente de antes es mejor que la de hoy. Pues sí, yo soy de antes, pero vivo hoy. Mezclo las dos tecnologías. ¿Qué me dice ChatGPT? ¿Qué me dice mi experiencia? ¿Qué me dice otros temas que he visto por ahí? Y lo que también encontré fue que hay más complejidad que simplemente decir que el proyecto falla. El proyecto no nada más falla porque alguien no hizo su trabajo, o porque a mí se me ocurrió que fallara, o porque está en una guerra en Irán y eso está evitando que yo avance, o porque me levanté estresado el día de hoy. Lo que sí es que tenemos por ahí restricciones o complejidades propiamente de la organización, que mi empresa es muy burocrática. Tengo una urgencia y si no me lo aprueba el dueño de la empresa, no va a avanzar nada. Si no voy y le doy una cajita de chocolates al secretario del presidente, no va a avanzar nada. Y si no soborno a uno, no va a hacerse nada. Esos temas organizacionales que aumentan complejidad en los proyectos. Temas también pueden ser los ambientales, regulaciones, mercado, gubernamentales. Si yo dependo del gobierno que aprueba una ley, ¿no? Me pasó en un proyecto hace 2 años donde teníamos que traer equipos de Estados Unidos a México, y un mes antes se le ocurrió al gobierno de México de que ninguna empresa puede importar tecnología si no cumple con la NOM, que es la norma oficial mexicana, con ciertas particularidades, que era un proceso de 2 meses, y nosotros necesitábamos un equipo para una semana. Tuvimos que, como dice, hacer una mexicanada, utilizar la opción de importación temporal, que eso no tenemos que cumplir con la NOM,
para poder tener un equipo una semana y poder regresar. Y ni siquiera lo íbamos a vender, que principalmente la NOM la entiendo para que vendamos un producto, no nada más para que lo queramos utilizar durante una semana. Y también humanas. Sí, sí hay de que me levanté estresado, estoy tan agotado del trabajo que ya no puedo avanzar, ya no puedo hacer esto y los entregables no salen. Todo eso nos puede afectar y también es cierto, si sube el petróleo, pues a lo mejor mi empresa de transportes necesita esa gasolina para poder mandar los productos de un lado a otro y va a fallar mi proyecto de logística. Ahorita está lloviendo, los que están construyendo el metro no pueden fraguar el concreto porque se les va ¿cómo se llama? Lavar todo lo que es el cemento del concreto. Tienen que hacer algo diferente, a lo mejor conseguir lonas, quizás no los pueden detener, pero lonas, techos para cubrir la construcción, pero es algo que, digamos, está seguramente no contemplado y es parte de los riesgos que deberían estar revisando. ¿Qué problemas nos daría todo esto? Falta de apoyo, la gente no se involucra, el que tiene que firmar no firma, o alguien se fue de vacaciones, se accidentó y pues no nos puede ayudar, no le dijo al vecino cuál es el pago para las aprobaciones, y es lo que puede estar pasando. Pero, ¿cómo mejorar? Para los que conozcan Dragon Ball, bueno, y aparte de eso, a mí me gusta mucho encontrar las lecciones de aprendizaje en las películas y en las caricaturas. Los que conocen Dragon Ball, para mí, sin ser completamente fan de Dragon Ball, es una historia de superación. ¿Qué pasa con Goku? Le gana a un malo. Llega uno más poderoso y se tiene que entrenar para poder ganarle al malo. Viene uno más poderoso y se tiene que seguir entrenando. Específicamente en este capítulo, Goku se murió, por eso tiene un halo en la cabeza, pero sigue entrenando. Va a otro planeta donde hay 10 veces la gravedad de la Tierra para seguirse entrenando, ser mucho más fuerte y poder vencer al mal. Revive y les gana. Pero esa es la historia de superación que tiene en Dragon Ball. Y otra tanto, Caballeros del Zodiaco. Para los que recuerden Caballeros del Zodiaco, es una pelea que tuvo Seiya contra Misty, que era un caballero de plata. Este caballero de plata le dice, yo nunca he perdido una batalla, así es que tú no me vas a ganar. Seiya le contesta, yo soy un caballero de bronce, tú eres más poderoso que yo. Y muchas veces me han derrotado, y cada derrota me ha enseñado que me puedo superar, y por eso te voy a ganar. Al final le gana. Entonces, el aprendizaje que yo veo de estas caricaturas, y sobre todo las caricaturas japonesas, es seguirnos preparando. ¿Cómo lo vamos a preparar? Si tenemos un proyecto que fue exitoso, seguramente hicimos muchas cosas bien y por eso fue exitoso. Pero también considero que aprendemos más de los proyectos que no son exitosos, de los proyectos que están muertos. ¿Por qué? Porque podemos saber qué hicimos mal para evitar hacerlo más adelante. Y ese qué hicimos mal, pues existen muchas técnicas para hacerlo, pero esas técnicas nos deben de ayudar a responder las preguntas, ¿qué salió mal? ¿Por qué no nos dimos cuenta en el trayecto de que lo estábamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta en el siguiente proyecto? También, ¿este proyecto debió ser proyecto? ¿Qué tal si alguien quiso hacer un Tren Maya y resulta que ese proyecto no se tenía que hacer? Esas son las cosas que deberíamos de poder responder cuando un proyecto fracasó. Y las técnicas que podemos utilizar, las típicas técnicas de calidad, las 5 porqués, las 4 WH, lo que son las retrospectivas, hacer pues, los corrillos o los grupos de apoyo, grupos de revisión de los proyectos, con el equipo completo para poder identificar qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó. Me gusta mucho la frase y la comenté en una conferencia que tuve hace como 2 años. La frase de Forrest Gump. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabemos lo que nos va a traer. ¿Y a qué me refiero? Este proyecto fracasado que tuvimos, lo que nos dejó de aprendizaje, nos va a preparar para el siguiente proyecto. No sabemos si ese proyecto, supongamos que falló por las personas, supongamos que falló porque no había tecnología, supongamos que falló porque no tenemos el control o la visibilidad del clima. Entonces, eso nos está preparando para el siguiente proyecto. Nos está preparando para identificar mejor los riesgos, para identificar mejor el equipo de trabajo, para motivar mejor al equipo de trabajo y planear mejor lo que va a ser el proyecto en sí. También, esta frase que se la atribuye a Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes.
Si estamos administrando proyectos con la misma metodología, con las mismas prácticas, las mismas personas y haciendo exactamente lo mismo, difícilmente vamos a superar el 50% que les puse hace unos momentos. Después de todo esto que les acabo de comentar, técnicas y demás, ¿seguimos pensando que hay vida después de la muerte, señor Don Master?